Hola a todos. A continuación hablaremos del tema 4 de la asignatura de Sistemas Digitales llamado Álgebra de Boole y Simplificación Lógica. Dentro de los objetivos de la unidad podemos ver el aplicar las leyes y reglas básicas del álgebra de Boole, ¿ya? Que al igual que el álgebra convencional que aprendieron hace algunos semestres atrás, siguen con el objetivo de simplificar expresiones algebraicas, ya que en este caso tienen el propósito de simplificar diagramas circuitales basados en compuertas lógicas, ¿ya? O sea, toda la electrónica digital básicamente se expresa como series de compuertas lógicas, las que vimos en el tema anterior, si recordarán. Y a través entonces de las expresiones algebraicas, en este caso del álgebra de Boole, nosotros podemos simplificar las expresiones y por ende simplificar los circuitos. Bueno, dentro de los aspectos de simplificación también podemos ver el teorema de Morgan, ¿ya? Que se puede aplicar sobre las expresiones booleanas o las expresiones algebraicas. También tenemos la equivalencia entre redes de compuertas lógicas y las expresiones booleanas. Vamos a ver la evaluación de las expresiones booleanas, o sea, tenemos una expresión booleana, una expresión algebraica, cómo la evaluamos, ¿ya? En torno a sus posibles entradas y salidas. Vamos a ver una serie de leyes y reglas para el álgebra booleana con el fin de la simplificación de las expresiones. Vamos a ver además la conversión de expresiones booleanas en algo que se llama la suma de productos o los productos de suma, ¿ya? También con el objetivo de simplificar expresiones booleanas vamos a ver los denominados mapas de Carnot, ¿ya? Cómo se desarrollan y cómo nos sirven para lograr este objetivo. Y finalmente vamos a ver unas condiciones de indiferencia aplicados a los mapas de Carnot que también nos sirven para la simplificación de las funciones booleanas. Entonces, bueno, el álgebra de Boole, en términos sencillos, son las matemáticas para poder analizar y estudiar los sistemas digitales, ¿ya? Entonces, hay que recordar del tema anterior que los elementos básicos de los sistemas digitales, aparte de la lógica binaria, ¿ya? De los sistemas binarios, son las compuertas lógicas, ¿ya? Estas compuertas que las más básicas son la compuerta NOT, AND y OR, y se extienden a las compuertas NAND, NOR, OR excluyente o XOR, y NOR excluyente o XNOR, ¿ya? Tener tres definiciones claras, tres términos claros que vamos a utilizar de aquí en adelante. Uno de ellos son las variables. Una variable, al igual que en el álgebra convencional, es un símbolo que se utiliza para representar una magnitud lógica. Y en nuestro caso puede ser un 0 o un 1, ¿ya? Así que la variable, por ejemplo, podría ser A, B, C, D. En general son letras, ¿ya? Del alfabeto que se utilizan para representar a las variables. Luego tenemos la definición de complemento, ¿ya? Que es el valor inverso que tiene una variable. Entonces, el complemento de la variable se representa con una barra encima de la variable, ¿ya? Por ejemplo, el complemento de A se escribe como A barra, ¿ya? Y eso quiere decir que si la variable A tiene el valor 0, entonces A barra o A complemento tendrá el valor 1 y viceversa. Finalmente tenemos la definición de un literal, que es una variable o el complemento de una variable. O sea, podría ser A, o podría ser A complemento, o podría ser B, o B complemento. Da lo mismo, ¿ya? Cualquier combinación nos referimos al literal. Como se vio en el tema anterior, la suma booleana
es equivalente a la operación OR o a la compuerta OR, ¿ya? Hay que diferenciar la suma booleana de la suma de números binarios, no es lo mismo, ¿ya? En la suma booleana, al igual que la operación que haría una compuerta OR, nosotros tenemos bits que entran por la compuerta o variables que se suman a través de la operación de suma booleana y que entregan un solo bit de resultado, ¿ya? Así que como vemos en el ejemplo en la figura, en el centro, si tenemos bits de entrada que sería, por ejemplo, 0 más 0, el resultado va a ser 0 en el caso de la operación OR o la suma booleana. 0 más 1 o 0 y 1 en este caso, el resultado va a ser 1, 1 y 0, el resultado es 1, 1 y 1, el resultado es 1. O sea, en otros términos más sencillos, basta que alguna de las entradas tenga un valor binario 1 para que el resultado sea 1. Solamente cuando todas las entradas son 0, entonces tenemos un resultado o una salida 0. En el álgebra de Boole, entonces, el término suma es una suma de literales, ¿ya? En los circuitos lógicos, un término suma se obtiene con la operación OR. O sea, en el fondo estamos diciendo que hay una equivalencia directa entre la compuerta OR y la suma de literales. Hay unos ejemplos que se ven al final de la diapositiva, por ejemplo, A más B, ¿ya? O A más B complemento, o A más B más C complemento, o cualquiera de estas combinaciones, ¿ya? Un ejemplo más concreto dice determinar los valores de A, B y C que hacen que la suma de la expresión A complemento más B más C complemento dé 0. Entonces, para que esa expresión nos dé 0, tenemos que hacer que los tres literales tengan valor 0. O sea, A complemento sea 0, B sea 0 y C complemento sea 0, ¿ya? Por lo tanto, para que esto suceda, la variable A tiene que ser 1, la variable B tiene que ser 0 y la variable C tiene que ser 1, como aparece en la solución. Similar sucede con la multiplicación booleana, donde tenemos entonces que la operación de multiplicación booleana es equivalente a la operación de la compuerta AND, ¿ya? Que se puede resumir de la siguiente forma. Basta que una de las entradas de la compuerta AND o uno de los literales de la operación multiplicación booleana sea 0 para que el resultado sea inmediatamente 0. ¿Ok? Recordemos que la salida de la expresión booleana, al igual que la salida de la compuerta lógica, es un solo bit, ¿ya? Así que podemos tener muchas entradas, ¿ya? Tanto en cualquier compuerta podemos tener no necesariamente 2 entradas, podemos tener 3, 4, 5, todas las entradas que queramos, pero la salida siempre va a ser una sola, ¿ya? Una sola línea. Entonces, como vemos en el ejemplo, en la figura del central, podemos observar que basta que haya un 0, por ejemplo, el primer caso es un 0 por 0 y el resultado va a ser 0. O 0 por 1, el resultado es 0, o 1 por 0, el resultado también es 0. Y solo en el último caso, donde 1 por 1, donde las dos entradas son unos, entonces tenemos que la salida es 1, ¿ya? Entonces, esto se llama en el álgebra de Boole término producto, ¿ya? Y es el producto de los literales. Abajo se ven un par de ejemplos: A por B, o A por B complemento, o A por B por C, o A por B complemento por C por D complemento. Entonces, un ejemplo: ¿cuáles son los valores de A, B y C si el término producto de A por B complemento por C complemento es igual a 1? Y nuevamente, para que esto se cumpla, tenemos que hacer que los tres literales sean igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, A debe ser igual a 1, B complemento debe ser igual a 1 y C complemento debe ser igual a 1. Para que esto se cumpla, necesitamos que A sea 1, B sea 0 y la variable C sea también 0, como aparece en la solución. Dentro del álgebra de Boole
encontramos, al igual que en el álgebra convencional, una serie de leyes y reglas que nos van a servir para la simplificación de las expresiones algebraicas. En el caso de las leyes, estas son las mismas que en el álgebra ordinaria: conmutativa, asociativa, distributiva, ¿ya? A continuación se explican entonces estas leyes con 2 o 3 variables, pero en general se puede extender para mayor número de variables. En el caso de las leyes conmutativas, entonces se puede resumir de que el orden de, en este caso, de las entradas de las variables no afecta al producto. Así que si tenemos una expresión booleana de suma o una compuerta OR, que es equivalente, da lo mismo si las entradas son A y B. En este caso el resultado es lo mismo a que las entradas fuesen B y A. ¿Okay? Lo mismo sucede con las compuertas AND o la operación de la multiplicación. Es el mismo resultado si nuestra compuerta AND tiene entradas A y B, a que si tuviese entradas B y A. ¿Okay? En el caso de las leyes asociativas, podemos cambiar el orden en que se procesan o que se operan las variables. En este caso, en el ejemplo del centro, podemos ver que las variables B y C se tratan primero por una compuerta OR, cuyo resultado ingresa a una segunda compuerta OR, que además tiene como entrada la variable A. ¿Ya? El resultado de esta compuerta, ya que es la que se ve en la figura superior izquierda, es equivalente a la de la figura superior derecha, donde se tratan primero las variables A y B por una primera compuerta OR, y el resultado de esta se trata por una segunda compuerta OR que además tiene como entrada la variable C. ¿Ya? Ambas configuraciones son equivalentes, el resultado es el mismo. Así que, en otras palabras, da lo mismo como uno asocie las variables, en qué orden, el resultado es el mismo. ¿Ya? Lo mismo sucede con la multiplicación, o sea, cambiamos las compuertas las compuertas OR por compuertas AND, y el efecto es el mismo. Por lo tanto, esto se aplica para las expresiones algebraicas. O sea, si se aplica para las compuertas lógicas, también se aplica para las expresiones algebraicas. Por último tenemos la ley distributiva, ¿ya? En otras palabras, la ley de factorización, donde si una expresión contiene factores comunes, entonces se puede factorizar tal como en el álgebra ordinaria. O sea, si tenemos, por ejemplo, la operación A por B más A por C, esto es equivalente a que A multiplique al resultado de B más C. ¿Ya? Entonces vemos esta expresión algebraica de la parte superior expresada como diagramas de compuertas lógicas en la parte inferior. Y estas figuras en el fondo nos muestran por primera vez que utilizando una ley, ¿ya? Como la ley distributiva, podemos simplificar y reducir el número de compuertas lógicas. O sea, si vemos la figura derecha, donde tenemos 3 compuertas lógicas, 2 compuertas AND y una compuerta OR, al aplicar la ley distributiva, entonces transformamos el diagrama en solamente 2 compuertas lógicas, una compuerta OR y una compuerta AND, y la operación es equivalente, o sea, el resultado es el mismo para todas las combinaciones de entradas. Por otro lado, tenemos las reglas de la álgebra booleana, a diferencia de las leyes que describimos anteriormente. Y estas son 12 reglas que vemos a continuación. Entonces tenemos la primera, que dice que básicamente lo podemos llamar como el neutro aditivo, que cualquier variable que nosotros le sumemos 0 queda con su mismo valor. O sea, en este caso A más 0 va a quedar igual
a A, independiente cuál sea el valor que tenga la variable A. La segunda regla establece que a cualquier variable que le sumemos el valor 1 va a quedar como 1. Si no me cree, haga el ejercicio de asumir que A tiene el valor 0, en cuyo caso entonces tenemos la expresión 0 más 1, que nosotros sabemos que es 1. ¿Ya? Si A, por el contrario, asumiese el valor 1, tendríamos la expresión 1 más 1, que igualmente asumiría el valor 1. Así que en cualquiera de las dos condiciones, o de las dos suposiciones, el resultado siempre es 1. Y eso demuestra entonces la regla. El punto 3 es el neutro multiplicativo, que establece que cualquier cosa, cualquier variable, quiero decir, multiplicado por 0 es 0. De nuevo el ejercicio, si A fuese el valor 0, entonces tenemos la expresión 0 por 0, en cuyo caso es 0. Si A asumiese el valor 1, entonces tenemos 1 por 0, que también resulta en el valor 0. La cuarta regla establece que cualquier variable multiplicado por 1 queda de la misma forma. Así que eso es básicamente una herencia del álgebra convencional. La quinta regla establece que cualquier variable sumada a sí misma mantiene su mismo valor. ¿Ok? Un ejemplo, nuevamente, es asumiendo que A obtiene o se le asigna el valor 0, entonces tenemos 0 más 0 que nos va a dar 0, que es el valor que estamos asumiendo que tiene A. Por el otro lado, si A asumiese el valor de 1, entonces tenemos la expresión 1 más 1, que también nos va a dar 1, que nuevamente es el valor que estamos asumiendo para A. Así que, independiente de cuál va a ser el valor de A, el resultado siempre es el valor de A. La sexta regla establece que A más su complemento siempre va a dar 1. Y nuevamente podemos asumir los dos casos. Si es que A es 0, entonces el complemento es 1. Estamos sumando 0 más 1, que nos va a dar 1. El caso contrario, si A fuese 1, el complemento va a ser 0, y tenemos la expresión 1 más 0, que también nos va a dar 1. Así que siempre vamos a estar sumando uno de los dos literales, va a asumir, mejor dicho, la suma va a asumir un 1, por lo tanto siempre el resultado va a ser 1. La séptima regla establece que cualquier variable multiplicada por sí misma se mantiene en valor, o sea, A por A es igual a A. Por ejemplo, si A asume el valor de 0, entonces tenemos 0 por 0, que nos va a dar 0. Si A asume el valor de 1, entonces tenemos que 1 por 1, que es igual a 1. La regla 8 establece que cualquier variable multiplicada por su complemento va a dar 0. Y esto sigue la misma lógica que la regla 6. Básicamente cualquiera de los dos literales va a asumir el valor de 0, así que vamos a estar multiplicando alguna variable, algún literal por 0, necesariamente, así que el resultado siempre va a ser 0. Ya sea A o A complemento, alguno de los dos va a asumir el valor de 0. La regla 9 establece que el complemento del complemento es igual a la variable original, sin complementar. ¿Ya? Eso se puede deducir por inspección. La regla 10 básicamente deriva de las reglas anteriores. La vamos a demostrar más adelante con un denominado diagrama de Venn en la siguiente diapositiva, pero en este momento podríamos hacer el ejercicio de asumir que la variable A, no sabemos cuál es el valor, pero que la variable B va a asumir el valor de 0. En cuyo caso tenemos que la expresión se reduce a más 0 es igual a A, ¿ya? Porque cualquier cosa que se le sume 0 va a quedar igual. Por otro lado, si B asumiese el valor de 1, entonces la expresión quedaría A más A, y como sabemos de la regla 5, A más A es igual a A. Así que en ambos casos, B sea 0 o B sea 1, el resultado siempre va a ser A. Por lo tanto, eso demuestra la regla 10. La regla 11 se puede hacer un análisis similar, pero también está demostrado con el diagrama de Venn que vamos a mostrar en la diapositiva siguiente. Podemos hacer el ejercicio de
No vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a dejar para la demostración siguiente, porque en realidad, asumiendo que alguna de las variables asuma un 0 o un 1, en realidad no nos va a quedar tan claro. Así que dejémoslo para la diapositiva siguiente. Y la regla 12 tampoco es tan fácil de demostrar, pero y por lo tanto la vamos a dejar para la diapositiva siguiente, ¿ya? Así que, en resumen, las primeras 9 reglas son relativamente fáciles de entender y de demostrar. La regla 10, 11 y 12 requiere un poquito más de una explicación, mejor dicho, más gráfica, que es la que viene a continuación, que es lo que aparece. Bueno, entonces ahora vamos a ver con el diagrama de Venn la explicación de la regla 10, 11 y 12. ¿Ya? En este caso, el diagrama de Venn son estos círculos que, en el caso de teoría de conjunto que estudiamos en matemáticas básicas, nos sirven para entender operaciones como la unión, la intersección, la diferencia, ese tipo de cosas, ¿ya? Aquí lo que estamos haciendo es, con una analogía, representar a las variables a y b, y la regla en particular a más a por b es igual a a, ¿ya? Se ilustra a través de esta analogía. Entonces podemos ver que la región de a representa la variable a, la región círculo amarillo. El círculo gris representa la variable b y la intersección entre ambas regiones representa el producto a por b. ¿Okay? Entonces podemos ver, así a simple vista, de que a más a por b, o en otras palabras, a más la intersección entre a y b, es igual a, ¿ya? El diagrama de Venn de alguna forma nos ilustra esto, ¿ya? Pero de nuevo, esto es una analogía, y lo bueno de las analogías es que nos sirven para entender fenómenos, pero lo malo es que no representan 100% los fenómenos, sino que difieren en algunos aspectos. Y en este caso, ¿en qué difieren? Que los diagramas de Venn, la teoría del conjunto, el conjunto A o el conjunto B, por ejemplo, tiene muchos elementos por dentro, mientras que en este caso el álgebra de Boole, A y B son variables que pueden asumir solamente un valor, 0 o 1, ¿ya? Así que son, en realidad, no es lo mismo, es solamente una analogía. Entonces nos dice regla, bueno, ilustrar ahora la regla A más A complemento por B, que es igual a A más B, con un diagrama de Venn. Entonces podemos ver que tenemos toda la región que es A complemento, o sea, toda la región fuera del área de A, que en este caso se dibuja con celeste. Y tenemos la región B, que se ilustra con rojo, con una circunferencia roja. Por lo tanto, A más A por, o sea, A complemento por B, quiero decir. A complemento por B simplemente es la intersección entonces entre la región A complemento y la región B, ¿ya? Que en este caso se ilustra con lila. Y a esa región A complemento por B le vamos a sumar A, que es la región amarilla. Así que la suma de estas dos regiones es equivalente a sumar las regiones A y las regiones B, como se observa en el diagrama. Finalmente tenemos un ejercicio que dice demuestre la regla 12 de la álgebra booleana, que era A más B, todo eso multiplicado por A más C, ¿ya? Que eso es igual a la expresión A más B por C. Entonces, la regla 12 se puede probar al aplicar las leyes y reglas como sigue, ¿ya? Lo primero es, como en cualquier ecuación, sería expandir las variables, por lo tanto multiplicamos A por A,
más A por C, más B por A, más B por C, como se muestra en la expresión. Y esto, aplicando las reglas, podemos ver, por ejemplo, que A por A, nosotros sabemos que es igual a solamente la variable A. Luego podemos observar que hay un factor común de los primeros tres términos, el término A más el término A por C más el término A por B. O sea, el factor común en este caso sería A. Por lo tanto, se separa y queda la expresión que se ve en paréntesis. Y podemos recordar entonces que cualquier expresión que se le sume el valor 1 queda inmediatamente como 1. ¿Ya? Así que básicamente 1 más C más B, el C y el B desaparecen porque el 1 fuerza a que el resultado siempre sea 1. ¿Ya? Y eso es lo que aparece, todo el paréntesis se transforma en el valor 1. Y cualquier cosa multiplicado por 1 es igual al valor original, a la variable original, en este caso es A. Así que finalmente nos queda que la expresión original, A más B, todo eso multiplicado por A más C, es equivalente a A más B por C. Dice, bueno, aquí la diapositiva que también se puede mostrar con diagramas de Venn, pero es algo más engorroso.